con el libro de Esther. Justamente hoy iniciamos el libro número 17 de la bendita palabra de Dios. 17 libros llevamos de 66. Más o menos estamos cumpliendo con un 25% de la palabra ya estudiándola, y pues vamos a seguir orando porque Dios nos permita en un momento dado pues terminar este seminario bíblico, y que sea para glorificar y honrar el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del libro de Esther. Este es un libro hermoso, mis amados hermanos. Esther es el último de los libros históricos de la Biblia, y su personaje principal, pues justamente así se llama, Esther. Eh, o sea, la estrella de la mañana. También pudiéramos decir que derrama su luz sobre todas las otras estrellas que han dejado de brillar. Así es como podemos traducir propiamente el nombre o la palabra Esther. También como cuando el sol tarda en salir, justamente. Y en consecuencia, pues los hechos de la reina Esther emiten un rayo de luz sobre la historia de Israel en tiempos extremadamente oscuros, mis amados. Es un libro hermoso. ¿Por qué comentamos que es el último de los libros históricos de la Biblia? Recuerden que la Biblia pues está dividida en secciones muy particulares. Los primeros 5 libros, pues nosotros los conocemos y los llamamos como eh, el, el, el Pentateuco, o los libros de la ley. También se lo llama la Torá. Posteriormente, pues vienen los libros justamente históricos, que inician desde el libro de Josué y terminan aquí justamente con el libro de Esther. Posteriormente, pues ya estaremos viendo los libros poéticos, en donde son 5 libros, y la siguiente sección de libros, pues son los libros de los profetas mayores, y por último vendrán los profetas menores. Así es como se divide el Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento, pues lo dividimos en los evangelios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está constituido por los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene el único libro histórico en el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y posteriormente vienen las cartas paulinas, las epístolas o cartas universales, y el único libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Y es así como se divide la palabra de Dios, solamente como brevario cultural y a modo de una pequeña introducción a este libro. Y bueno, aquí en este libro, pues nos muestra cómo una reina es destituida, y sobre todo en este capítulo, en el capítulo 1 del libro de Esther. Y vamos a entrar en materia, pues viendo que la primera parte de este capítulo nos muestra al rey Asuero, o Jerjes también se puede traducir a este rey. Celebra una gran fiesta, y se nos muestra el dominio de este rey sobre esta parte del mundo y en este periodo de tiempo. Y dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 1 y 2: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Fíjense bien, aquí este rey Asuero es bien conocido en la historia universal, en la historia de la humanidad, aunque pues se le conoce mejor como Jerjes, como les comentaba. Este hombre pues heredó el vasto imperio persa de su padre Darío I, y pues Darío I fue mencionado en muchos pasajes ahí en Esdras. Posteriormente también lo estudiaremos en el libro de Daniel, y también en el libro del profeta Ageo.
Entonces, este hombre fue muy conocido en aquellos tiempos. Y el hecho de la existencia de este rey y las circunstancias, pues son muy bien atestiguadas. Se recogió mucha información histórica y también quiero comentarles que los arqueólogos pues han descubierto ya las ruinas del palacio donde sucedieron todos estos eventos que se nos narran en este libro. ¿Por qué comento esto, mis amados? Es simplemente para tener una referencia histórica que se nos da aún fuera del contexto bíblico. Porque pues muchas veces los detractores de la palabra de Dios, aquellas personas que no están de acuerdo con que la Biblia es un documento también histórico, tratan de desbancar lo que la Biblia dice y bueno, pues estos elementos que se nos dan a través de la arqueología y a través de la historia universal, pues afirman y confirman que lo que nosotros leemos y estudiamos en la bendita palabra de Dios sucedió, es verdadero y que tiene bases, ¿verdad? Entonces ahí pues tenemos ya nosotros la bendición de que lo que estamos viviendo, estamos leyendo, estudiando y creyendo, pues es verdadero, ¿verdad? Nada más es por ese punto. Bueno, dice la palabra de Dios que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, pues justamente este tiempo se data por allá de aproximadamente del año 483 antes de Cristo. Asuero estaba planeando una invasión de Grecia. Si nos damos cuenta, su reino era muy grande. Esta invasión se llevó pues a cabo varios años después del inicio de su reinado. En ese entonces, pues la ciudad de Atenas estaba en su gloria, en su apogeo. Grecia estaba, imagínense, celebrando los Juegos número 79, los Juegos Olímpicos ya se estaban dando y ya eran 79 veces que llevaban a cabo esos Juegos. Entonces, el imperio persa en aquel tiempo, pues era el más grande que el mundo conocido había visto y cubría lo que ahora llamamos Turquía, Irak, Irán, Pakistán, Jordania, Líbano, Israel y hasta también partes del Egipto moderno, Sudán, Libia y hasta Arabia. Entonces, si se dan cuenta, era un tremendo reino, era una zona muy grande, mis amados, que estaba bajo el poder y la autoridad de este hombre. Entonces, y también en este tiempo, quiero decirles que Esdras había regresado a Jerusalén después de que había sido conquistado por Babilonia, ¿se acuerdan? Ya lo estudiamos en Esdras, en Nehemías, y bueno, el templo pues había ya sido reconstruido unos 30 años antes de este punto, de este tiempo específico, aunque de una manera más sencilla y sin la gloria de el primer templo, el que construyó Salomón muchos años atrás. Recuerden que ese templo de Salomón fue destruido y después Esdras viene con un remanente de judíos que vienen a hacer la reconstrucción del templo y ya después Nehemías pues viene 40 años después, ¿verdad? Bajo el sucesor de Asuero, de este hombre que estamos hablando, de Artajerjes I, su hijo, pues Nehemías regresaría a Jerusalén a reconstruir las murallas de la ciudad, las puertas y todo aquello que había sido derruido por la conquista que había sufrido la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Y bueno, ya de los versículos 3 al 9 de este capítulo 1 del libro de Esther, se nos enseña acerca de 3 fiestas reales. Y dice la palabra de Dios, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Ahí está una de las grandes fiestas que hacían estos hombres, ¿verdad? Dice, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino. Dice la palabra, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Ahí ya incluyó a todo mundo, ¿verdad?
Dice, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre el osado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era, según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que hiciesen según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete, ahí está la tercera gran fiesta, para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Entonces vemos aquí cómo la primera fiesta era para todos los oficiales del gobierno, en la cual pues el rey Asuero mostró la gloria y el esplendor de las riquezas de su reino. Esa fiesta, imagínense, duró 180 días, mis amados hermanos, medio año prácticamente, 6 mesecitos se aventó el hombre este, pues haciendo fiesta. Dice que también el rey hizo otro banquete por 7 días más, eso fue solamente ya para el pueblo en general, que había dentro de la capital de su reino, en la ciudad de Susa. Entonces, esta fue la gran fiesta para los ciudadanos de esta capital y duró 7 días, como dice la palabra. La razón básica de estas fiestas, mis amados, era por supuesto pues mostrar la soberbia que tenía este hombre, ¿verdad? El rey quería impresionar no solo a sus súbditos, sino a todas aquellas personas que pudiera con esa gran demostración de riqueza, de poder, de majestad y de generosidad. Y esto pues es típico de la manera en que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Así fue como nuestro Señor Jesús lo declaró allí en Mateo 20:25, ¿verdad? Cuando hace esa observación de que los poderosos, aquellas personas que tienen autoridad y poder, pues ejercen potestad y yugo sobre las demás personas. Entonces aquí podemos ver que hay un mínimo de duda que Asuero pagó estas fiestas con dinero público, obvio. ¿De dónde iba a salir todo ese dinero para mantener fiestas durante más de 6 meses? Imagínense nada más. Bueno, aquí cuando hace la observación, y es curioso que hace una referencia de que el pabellón era de blanco, verde y azul. Bueno, pues quiero explicarles que en el hebreo antiguo, el material blanco es literalmente descrito como cosa blanca. Y esto puede ser evidencia que el libro de Esther fue escrito desde el punto de vista de decoración masculino y no femenino. Y a partir de ahí vamos a tener una serie de observaciones que se van a ir dando a lo largo de este libro, mis amados. La bebida era según esta ley. Bueno, nada más como comentario adicional. Eso de cosa blanca es porque, pues, y por qué el punto de vista de decoración masculino, pues es porque a los varones, pues no se nos da mucho esa situación de decorar muy coloridamente las áreas, ¿verdad? Simplemente decoramos, entre comillas, a nuestro sabio entender, pues de una manera, pues, muy parca, a lo mejor muy pobre en cuanto a colorido, simplemente es pintar y que se vea bien, y eso es lo que a nosotros como varones nos interesa propiamente. A las mujeres entendemos nosotros como hombres que les agrada mucho el colorido, que se vea combinado, que se vea agradable, que tenga detalles, y el varón no. Entonces, por eso justamente esta observación de que este libro fue escrito desde el punto de vista masculino y no femenino. Entonces vamos a ir entendiendo a lo largo de las explicaciones que se van a generar. ¿Ok? Bueno, también dice que la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. Quiero decirles que entre algunos de los ancianos, muchas ocasiones cada invitado era obligado a tomar una copa en cada ronda o tenía que abandonar la fiesta. Le decían, si no estás tomando, camina. ¿Va? Pero en esta segunda festividad el rey ordenó que cada hombre tomara como bien le pareciera, como le placiera. No tenía ninguna obligación de seguir
con esa tradición que tenían en aquellos tiempos. Ustedes se podrán imaginar que a la tercera o cuarta ronda, pues ya había muchos ebrios, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo que en ese momento el rey quería, pues más bien, permitir que la gente disfrutara de todo esto sin llegar al punto de la embriaguez. Y bueno, también nos muestra aquí que la reina Basti hizo banquete para las mujeres. Y esta es la tercera fiesta, como les decía, que fue para las mujeres allí dentro del Palacio Real. Y la anfitriona, pues fue la esposa del rey, de este rey Asuero, la reina Basti. Bueno, ya en la segunda parte de este capítulo 1 se nos enseña acerca de cómo la reina Basti es destituida. Y entre el versículo 10 y 11, pues se nos enseña que el rey Asuero demanda que su reina exhiba su belleza delante de los invitados a la fiesta. Eh, entonces exige que Basti pues exhibiera su belleza porque él quería mostrar no solamente todas sus propiedades, posiciones, todo su lujo que tenía, sino también hasta quería mostrar la belleza física de la mujer que tenía como reina. Entonces dice la palabra de Dios, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bitza, Arbona, Bigta, Abagta, Setari, Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Entonces, la implicación clara es que Asuero pues estaba realmente borracho, ¿verdad? Estaba ebrio. Y de acuerdo con la tradición judía, la petición que le hizo a la reina de que viniera a su presencia con la corona regia, pues esa petición salió de una discusión entre los hombres ahí dentro de la fiesta en cuanto a cuál era el país que tenía las mujeres más hermosas. Desgraciadamente nosotros sabemos que ya al calor de las copas, pues empiezan a discutir temas tan comunes, tan triviales, y muchas ocasiones se discuten temas como para mostrar el poderío, a ver quién es más que quién, y de esa manera pues empieza con esta discusión de a ver quién, en qué país había la mujer más hermosa, y pues Asuero decidió resolver el asunto poniendo a su esposa, a la reina, en exhibición pública. Yo creo que si este hombre hubiese estado en sus cabales, sin el efecto del vino, pues difícilmente hubiera exhibido o querido que se hubiese exhibido a su esposa, a su reina. ¿Verdad? Y más pues porque era hermosa, dice la palabra de Dios. No se menciona específicamente, pero la implicación es que se esperaba que Basti se exhibiera de una manera inmodesta, indecorosa. Entonces, pues viene la respuesta de la reina. En el versículo 12, pues se nos muestra cómo ella se niega a aparecer delante de los invitados que ya estaban ebrios, borrachos, ahí de la fiesta. Y dice la palabra de Dios, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces, aquí vemos cómo que aunque Basti de ninguna manera era seguidora del Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos, ella tenía suficiente sabiduría y modestia para saber que esto era algo que no debería hacer. De alguna manera su pudor, su posición como reina, ¿verdad? Le daba a entender que ella no tenía por qué exhibirse públicamente y menos de una manera indecorosa. No lo dice la Biblia, pero seguramente este hombre posiblemente quería que prácticamente posara desnudo para ser el espectáculo de sus comensales, de sus invitados. Eh, la Biblia lo que sí nos dice es que las esposas tienen una responsabilidad especial de someterse a sus esposos, ¿verdad? Como lo dice Efesios 5:22, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero eso no quiere decir que una esposa, mis amados, deba obedecer a su esposo si le ordena pecar o si le ordena, sí, propiamente pecar, para no meter más ideas.
Cada mandamiento de sumisión a nivel humano está condicionado por la más alta obligación de obedecer a Dios antes que al hombre. O sea, cuando nosotros estamos en una conciencia clara de lo que Dios dice para nuestras vidas, pues nosotros tenemos que siempre tener por más alta la obligación de obedecer a Dios que obedecer al hombre. Y eso debe quedar para todo mundo, no solamente para las mujeres de someterse a su esposo, sino también para los varones, ¿verdad? En cuanto se nos pueda exigir o pedir que hagamos algo incorrecto delante de Dios que entendemos, pues primero es obedecer a Dios que obedecer al hombre. Sin embargo, también quiero decirles que es importante para un cristiano, para un hijo de Dios, en una situación como esas, pues el mantener una actitud sumisa y de respeto ante su autoridad. Es posible desobedecer la orden de otro, pero de una manera sumisa. Es imposible saber si la reina Basti tuvo esta actitud en esta situación. No nos lo dice la Biblia. Posiblemente ella pudo haber dicho, me siento incómoda, me siento indispuesta. O sea, someterse a la voluntad de su esposo, pero más bien evadir el someterse a la voluntad de su esposo, pero de una manera sumisa, de una manera en donde el esposo pudo haber dicho, bueno, la disculpamos porque está en una situación diferente, ¿no? No puede o no está en el momento adecuado esta situación. Y con eso pues hubiera amainado de alguna manera la molestia y la ira de este hombre. Quiero decirles que las tradiciones judías dicen que su negativa no tuvo nada que ver con modestia. O sea, eso ya los judíos dentro de sus tradiciones, dentro del Talmud, pues han hecho ese tipo de observaciones. Estas historias talmúdicas cuentan que ella estaba dispuesta a aparecer ante los comensales aún completamente sin ropa, pero también dicen que Dios la hirió con lepra en el momento que recibió la orden. Obviamente esta es una tradición imaginaria, solamente lo estoy diciendo como para que podamos de alguna manera tener un poquito de referencia de lo que en aquellos tiempos las tradiciones judías permitían o no permitían hacer tal o cual cosa. ¿Ok? Hace aquí la observación de que el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Obviamente, pues la reina Basti estaba, por lo tanto, en una situación muy peligrosa. Recuerden que delante del rey no se podía ni siquiera estar triste. Recordemos lo que sucedió con Nehemías cuando justamente se presenta 4 meses después de que fue informado de cómo estaba la situación allá en Jerusalén, de que los muros estaban derruidos, las puertas quemadas a fuego, y 4 meses después él se presenta con un semblante triste delante del rey. Bueno, ese tipo de actitudes, mis amados, podían costarles la vida. Eran situaciones muy peligrosas. El negarse delante del rey a hacer algo que él ordenaba era técnicamente pues el juicio de muerte, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que no parece ser que se puso a sí misma en esta situación, porque al parecer ni siquiera estaba en ese banquete. Eh, ella tuvo que ser llamada, como lo podemos ver, por los 7 eunucos. Tristemente, quiero decirles también que muchas mujeres hoy en día se ponen a sí mismas en situaciones peligrosas, especialmente cuando hay alcohol de por medio y muestran una total falta de sabiduría. Esto, pues ciertamente no es justificación para que los hombres pequen en contra de una mujer en estas circunstancias. Y nosotros vemos realmente la realidad. Muchas veces en fiestas, hasta fiestas familiares, mis amados, en donde corre con abundancia el alcohol y la gente pues se pierde en esa condición. Tristemente hemos visto cómo a mucha gente ha sido lastimada, vejada, porque el hombre en su machismo, en su actitud errónea, la obliga a hacer cosas que pues no deberían de ser. Y es por eso que pues nosotros como hijos de Dios pues debemos evitar en mayor tiempo posible llevar a cabo este tipo de manifestaciones. No es que se nos impida completamente el uso o el tomar vino, sino más bien la cantidad es lo que no debemos de llegar a tener una condición
de embriaguez, porque de esa manera se pierde mucho el cabal, el decoro, la honra, y se obliga a hacer cosas que delante de Dios en primeras son pecado, son abominación, y también delante del hombre llega el momento en que hasta los mismos invitados se sienten pues de alguna manera no a gusto cuando el varón de la casa empieza a obligar a hacer cosas que no deben de ser. Entonces, hay un comentario de un escritor apellidado Clark que dice, ¿qué mujer en posesión de una mínima porción de prudencia y modestia podría consentir en exponerse a la mirada de tal grupo de bacanales borrachos? Pues su valor, dice, era igual a su modestia. Se resistió al mandato real para no violar las reglas de castidad y decoro. Se veía como una noble mujer, ¿verdad? Nosotros pues tenemos, y sobre todo pues las personas que pudieran ser obligadas a este tipo de acciones, deben aprender a hacer la pauta a a todos aquellos de su sexo para una situación similar. O sea, mostrarse con decoro, con nobleza, con castidad, no permitiendo que las expongan de una manera de esa naturaleza, ¿ok? Posteriormente, pues ya del versículo 13 al 22, sucedió propiamente pues el destierro de la reina, la destitución de esta reina Basti. Y dice la palabra de Dios ahí entre los versículos 13 al 22, no los voy a leer todos, solamente voy a sacar lo que considero importante de esto. Dice la palabra de Dios que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Bueno, pues aquí este tipo de declaraciones nos dan a entender que cuando el rey Asuero atendió este consejo de Memucán, pues se proyectó como irracional y equivocado, ¿verdad? Él debió haber honrado la dignidad de su reina. Sin embargo, pues la descripción histórica de Asuero lo revela en muchos casos como un hombre irracional, necio, ¿verdad? En una ocasión, Asuero ejecutó a los constructores de un puente porque una tormenta en el océano lo había destruido. Después ordenó azotar y encadenar al agua y a las olas para castigar al mar. Imagínense qué clase de mentalidad tenía este pobre hombre. Entonces, la palabra de Dios también nos hace una referencia que dice ahí que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Entonces, aquí vemos cómo el propósito del trato rudo hacia Basti fue para que no se estableciera un mal ejemplo para las otras mujeres en Persia. Asuero quería reforzar la idea del liderazgo del hombre en su casa. Entonces, vemos que en la palabra de Dios, pues dice aquí, fíjense, dice la palabra de Dios, voy a leer un poquito acerca de cuando dice, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Fíjense cómo maximizó la acción de Basti, de la reina, ¿verdad? Dice, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si bien parece al rey, salga un decreto real de su majestad y se escriba entre las reyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y los de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, y pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Fíjense nada más. Entonces vemos aquí que el propósito del trato rudo hacia Basti fue para que se estableciera un mal ejemplo
para las otras mujeres en Persia. Así de sencillo fue. Asuero quería reforzar, como les comentaba, la idea del liderazgo del hombre en su casa. Netamente un machismo exagerado, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, pues aquí vemos cómo tenían temor de que por el ejemplo de la reina Basti propiamente, pues las mujeres tendrían en poco estima a sus maridos y de que habría mucho menosprecio y enojo. Por lo tanto, querían asegurar que todo hombre afirmara su autoridad en su casa. ¿Qué diferencia hubiera habido si un hombre prudente, un hombre que estuviera a tono con pues nuestro Padre Celestial, hubiera hecho una observación distinta? ¿Qué hubiera sucedido si este hombre, Memucán, en vez de decir esta sarta de situaciones, hubiera dicho que se hiciera un decreto en honrar a la mujer, que presente pudor, que presente decencia, que tenga esa castidad como para no exhibirse nada más por el gusto de su esposo? ¿Qué hubiera sido? Hubiera sido muy diferente, ¿verdad? Y hubiera sido lo correcto. En vez de maximizar el hecho del menosprecio que hizo, entre comillas, la reina Basti, porque tenía ella razón, ella no quiso ir a exhibirse. En vez de maximizar el hecho de haber desobedecido a su esposo, ¿qué hubiera sucedido si él hubiera maximizado el hecho de su pudor, de su castidad? Hubiera sido, como les comento, diferente. Pero pues el objetivo aquí presentado pues era de alguna manera pues muy equivocado, si me lo permiten, ¿verdad? Un motivo machista que desgraciadamente solamente señala a la mujer como parte de un mobiliario dentro de las posesiones de un varón, de un hombre, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que pues esta manera que se usó para ganar y preservar el respeto hacia el hombre, pues fue una manera tonta para mí, no correcta. Un hombre no puede demandar ni obligar a su esposa a que lo respete si no se le otorga la libertad, si no tiene valor, si no le da el mismo varón justamente pues el hecho de darle respeto también a la mujer. O sea, esto tiene que ser recíproco, mis amados. Y bueno, de esta manera termina el capítulo número 1 del libro de Esther, y vamos a atender el capítulo número 2, en donde pues aquí se nos muestra cómo la reina Esther es elegida, ¿verdad? Para ser reina, esta mujer. Y bueno, aquí vemos cómo en la primera parte de este capítulo 2 se reúne un harem para el rey Asuero. Y ya entre los versículos del 1 al 4, pues nos muestra cómo se realiza una búsqueda para reemplazar propiamente a la reina Basti. Y pues Esther es elegida reina. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en el lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y él lo hizo así. Entonces, mis amados, esto se refiere a más que únicamente los eventos del capítulo anterior, cuando dice pasadas estas cosas. En el libro de Esther, capítulo 2, versículo 16, pues vamos a ver cómo se indica que hubo un periodo de 4 años entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Y durante este tiempo, el rey Asuero realizó su gran pero infructuosa invasión a Grecia y regresó a casa como un hombre derrotado. Y queriendo alegrar pues su corazón, ¿verdad? Con placeres sensuales, permitió que se hiciera este tipo de comentario y le pareció bien.
busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, ¿verdad? Un hombre que venía de una derrota y de una gran derrota porque no pudo conquistar propiamente a Grecia, pues quería de alguna manera pues sentirse bien, ¿verdad? Y por eso pues el plan era reunir un harem con las mujeres más hermosas de la tierra. Y eso es lo que hace el hombre que no tiene el temor de Dios, ¿verdad? Traerlas al harem para que el rey pudiera elegir de ese grupo pues a alguien que a él le gustara, y era algo así como el concurso propiamente de señorita imperio persa, ¿verdad? Y la ganadora pues iba simplemente a reinar en lugar de Basti. Y esto, como dice la palabra, pues le agradó a los ojos del rey, y así lo hizo. Entonces, el antiguo historiador judío Josefo dice que se habían seleccionado a un total de 400 mujeres, mis amados. Entonces, obviamente, pues la competencia era muy reñida, ¿verdad? Entre los versículos 5 y 7 se nos habla acerca de propiamente Esther y su familia. Y dice la palabra de Dios: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá. ¿Se acuerdan cuando vino justamente esa condición? A quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Ok? Entonces estamos viendo el contexto de dónde aparece Esther, quién era. Para los babilonios ella se llamaba Adasa, ¿verdad? Perdón, para los judíos ella se llamaba Adasa y para los babilonios se llamó Esther. Bueno, en ese sentido, dice aquí la palabra de Dios que Mardoqueo, que era pariente directo de Esther, vino a Persia en uno de los traslados que los babilonios impusieron en Judá cuando conquistaron esta tierra. Y dice la palabra que había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, cuyo nombre judío era Adasa, que quiere decir mirto, y el nombre persa era Esther. Ahí me confundí, es que de repente se me va la hebra, que significa estrella, como había dicho al inicio, ¿verdad? Bueno, entonces el nombre judío es Adasa y el nombre persa era Esther, para que quede bien clarito. Y fue criada por su primo Mardoqueo desde la muerte de sus padres. Eh, en el simbolismo profético, el mirto reemplaza a las zarzas y las espinas del desierto, representando el perdón y la aceptación del Señor hacia su pueblo. Eso lo podemos leer en el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 19, y en el capítulo 55, versículo 13, y también en Zacarías 1:8. Eso lo vamos a estudiar posteriormente. Ellos eran parte de la gran comunidad judía que fueron forzados a reubicarse fuera de Judá y que decidieron no regresar con Esdras. ¿Se acuerdan que hubo gente que se quiso quedar en su comodidad, en su condición, ahí en el imperio persa? Bueno, pues en los tiempos de Mardoqueo y Esther, la tierra de Judá era considerada como un lugar silvestre, como un lugar que no era propiamente habitable, ¿verdad? Entonces, pues aquí está la consideración de por qué Esther estaba allí. La joven, dice la palabra de Dios, que era de hermosa figura y de un buen parecer. El hebreo para hermosa figura y buen parecer es literalmente hermosa en forma y linda para ver. O como lo dice la nueva versión internacional, hermosa en figura y facciones. O sea, era una mujer bella para pronto. Aquí debemos considerar que la Biblia es generalmente dada a atenuar algunas cosas, pero cuando dice que Esther era de hermosa figura y de buen parecer, sabemos que no estaba exagerando, mis amados. La palabra de Dios, cuando hace ese tipo de observaciones, es porque justamente así lo era. Es como, no sé si se recuerdan cuando se nos hace la observación de cómo era Saúl, ¿verdad? Para ser nombrado rey, era un hombre de muy buen parecer, era un tipo bello, físicamente atractivo,
y así lo maneja. Justamente en este punto, pues a Esther también la menciona de esa manera. Dice el versículo 8 que Esther es llevada al harén del rey. Dice la palabra, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Ejai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Ejai, guardia de las mujeres. Bueno, al parecer, pues Esther realmente no tuvo opción en esto, simplemente fue llevada y fue puesta bajo el cuidado de Jai, guarda de las mujeres. Este hombre, Jai, era un eunuco del rey. Era un hombre a quien se le confiaba la vigilancia del harem del rey por obvias razones, obviamente por ser eunuco. Él había sido, pues de alguna manera, mutilado en sus partes íntimas como para que no tuviera ningún trato de hombre a mujer, físicamente hablando, para el harem del rey. Con eso se aseguraba el rey de que las mujeres no iban a tener contacto con los varones, con los hombres que estaban ahí bajo su cuidado, ¿ok? Entonces, quiero hacer un comentario respecto a un hombre, un escritor de apellido Baldwin, que Ejai se menciona específicamente por el historiador griego Heródoto como un oficial del rey Asuero y por lo tanto pues era un hombre con una condición muy especial delante del rey. Ya en la parte 2 de este libro, de este capítulo 2 del libro de Esther, pues ya nos menciona acerca de cómo Esther ya está en la corte del rey. Y vemos el trato favorecido hacia Esther en el palacio. En el versículo 9 dice la palabra de Dios, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. O sea, se está refiriendo que agradó a los ojos de el eunuco, todavía no del rey. Aquí todavía está presentándose en la condición del eunuco. Y el eunuco, pues, prontamente le dio atavíos y alimentos, dice la palabra, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Entonces Esther, pues vemos que halló el favor delante de Ejai, el hombre que tenía autoridad sobre ella. En esto, pues su vida piadosa aseguró el cumplimiento de Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4, que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Obviamente esto nos enseña que seguramente Esther, pues era una mujer misericordiosa y también tenía la verdad en sus labios, ¿verdad? Y esa condición pues la lleva a obtener la gracia y la buena opinión delante de Dios y de los hombres, y en este caso de Jai, el eunuco. Entonces, por esta gracia, y eso es lo que ahora ustedes y yo tenemos que observar, qué es lo que verdaderamente nos da la oportunidad de tener un favor especial delante de Dios y de los hombres, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos reviste. Ahora ustedes y yo tenemos justamente esa gracia, aunque posiblemente no seamos bellos físicamente o no estemos dotados de alguna manera en que el hombre pueda pues hacer alguna observación, sí lo estamos por la gracia de Dios. Dios nos ha dado dones y talentos que aunque en muchas ocasiones no son evidentes para el hombre, sí son evidentes para Dios. Y esa gracia es la que ahora nos permite obtener pues la bendición de parte de Dios. Amén. Y eso es por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esta gracia, Ejai le dio a Esther atavíos especiales, más allá de lo que le correspondía. ¿Cuántas veces tú te has dado cuenta que por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora se nos trata de una manera un poco diferente y se nos da hasta un poco más de lo que debería? Y eso pues es porque Dios mueve el corazón de la gente por la gracia de Cristo.
¿verdad? Eso ya lo hemos visto, podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, mis amados. Este hombre, este eunuco, le dio también 7 doncellas especiales para que le ayudaran en el cuidado de sus necesidades de belleza. Para empezar, pues Esther ya era hermosa, pero ahora se veía como una de esas fotografías, ¿verdad? De después que toman los estudios fotográficos de glamour a donde les hacen sus retoques. Y ella se veía así todo el tiempo. Imagínense, teniendo 7 doncellas para prepararla, para vestirla, para maquillarla, para hacer todo lo que las mujeres generan, pues obviamente ella tenía, pues de alguna manera, pues un avance respecto a todas las demás rivales, seguramente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que pues ella está en una condición de gracia y solamente pues porque ella seguro es que había atendido a las ordenanzas de Dios y Dios la estaba mirando en esa condición. En los versículos 10 y 11, Esther encubre su identidad judía primeramente. Esther, dice la palabra de Dios, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Normalmente, nunca hay una buena razón para esconder el hecho de que somos cristianos, mis amados. O sea, nosotros no tenemos que ser cristianos a la escondida, ¿no? O cristianos de la secreta, no. Desgraciadamente muchos hermanos actúan como si fueran agentes secretos del cristianismo y siempre ocultan quién son en el Señor. Esto no es correcto. Aquí lo que sí podemos ver es que Esther, al no declarar su parentela, pues estaba de alguna manera por instrucciones de su tío, o de Mardoqueo, pues estaba actuando en relación a lo que él le había comentado. Nosotros debemos tomar en serio la advertencia que Jesús dio en Mateo 10 del 32 al 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, no podemos vivir la vida negando y esperar que Dios nos reconozca, ¿ah? Pero aquí Mardoqueo pues le había dado una instrucción de que no lo declarara. Aquí reconocemos que hay situaciones en las cuales Dios nos pide que seamos reservados en cuanto a nuestra identidad cristiana, no con el propósito de encubrirla permanentemente, sino de esperar el momento oportuno para revelarla, mis amados. Aparentemente Mardoqueo sintió que eso era lo correcto en esa circunstancia y Esther estuvo de acuerdo. Por ejemplo, miren, en algunas situaciones se puede actuar como si no supiera nada cuando se acerca algún, voy a ponerlo, un testigo de Jehová o un mormón, y no para negar a Jesús, sino para buscar una estrategia de oportunidad que nos permita hablar correctamente sobre nuestro Señor en el momento adecuado. Hay ocasiones en que tenemos que ser muy sabios y Dios nos da ese entendimiento, esa sabiduría. Yo he tenido la oportunidad primero de recibir a algunos de estas personas que pues están tratando de llevar la palabra de Dios según su creencia, según su doctrina. Y pues primero, obviamente, he llegado al punto de permitir que pasen a la casa y una vez que están en la casa, permito que me expresen todo lo que ellos quieran saber y en el momento adecuado, pues obvio, tengo la oportunidad de presentarles el Evangelio de verdad, el Evangelio de Jesucristo. Y no es porque primero yo hubiera querido esconder mi cristiandad, sino simplemente Dios me lleva a tener esa estrategia para después poder predicarles la palabra de Dios de la manera correcta, en una sana doctrina. Y para la gloria de Dios, yo he tenido la gran bendición de poder provocar que muchas personas de este tipo de sectas religiosas vengan a los pies de Cristo. Es así como yo lo entiendo
y es así como se los quiero plasmar respecto al por qué Mardoqueo le da la instrucción a Esther de no divulgar que propiamente era ella de ascendencia judía, ¿ok? Entonces, dice la palabra de Dios que Mardoqueo se paseaba constantemente por el patio de la casa, ¿verdad? El gran interés que mostraba Mardoqueo por Esther muestra su amor y la preocupación por ella al estar en potencial peligro en ese lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que delante del rey cualquier cosa podía detonarse hasta para la muerte de una persona. Ya de los versículos 12 al 14 se establece el método por el cual las mujeres se preparan y se presentan delante del rey. Y dice la palabra de Dios que después de haber estado 12 meses, pues justamente Persia era uno de los muchos países famosos por sus perfumes aromáticos y por las costumbres antiguas para la preparación de las novias, incluyendo rituales de baños, delineado de cejas, pintura en las manos, en los pies, lo hacían con henna. No sé si han visto ese tipo de maquillaje con el cual ahora se hacen tatuajes no permanentes, ¿verdad? Se pintan alguna inscripción, alguna cosa, y al tiempo se borra, se quita y no pasa más nada. También tenían la costumbre de tener maquillaje facial, aplicación de pastas de belleza sobre todo el cuerpo para aclarar el tono de la piel, remover manchas, lunares, o sea, las ponían bellísimas, ¿verdad? Entonces, una razón para tan larga preparación era saber si las mujeres también estaban o no embarazadas al llegar al harén. Esto era para evitar que el rey tuviera que ser padre de un hijo que no fuera de él. Y en aquellos tiempos, pues recuerden que no se podía determinar por ADN la paternidad responsiva de alguien. Entonces, precisamente por eso tuvo que generar un periodo de un año. Y dice la palabra de Dios, entonces la doncella venía hacia el rey. Y pues suena maravilloso, ¿verdad? Como un año completo de tratamientos de spa constantes, ¿para qué mujer no sería agradable? Sin embargo, el destino de estas mujeres se debe también considerar una tarde con el rey. Si él la elegía de entre las 400 otras para ser su reina, pues entonces sería su compañera hasta que le desagradara, porque así era justamente. Pero las 399 que perdían eran alejadas del harem donde quedaban como esposa o concubinas del rey, pero raramente, y si no es que nunca, volvían a verlo. Simplemente ahí estaban porque al rey le placía así. Y nunca tenían la libertad de casarse con otro hombre. Esencialmente vivían como viudas perpetuas ahí, en la casa del rey. Ya del versículo 15 al 18, pues Esther es elegida reina. Y dice la palabra de Dios que cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Fíjense nada más que tanto provocó esta mujer, ¿verdad? La humilde sabiduría de Esther se muestra en la manera como ella permitió que el guarda de las mujeres la asistiera en los preparativos. Obviamente este guarda de las mujeres sabía hasta qué era lo que le gustaba al rey y seguramente le dio los tips, ¿verdad? Adecuados como para que ella viniera propiamente a ser la reina. Y dice la palabra de Dios que ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Pues esto se debía a dos cosas: la vida piadosa y la belleza de Esther. Por eso ella ganaba el favor de los demás. Esa vida piadosa, como lo comenté anteriormente, era lo que la llevaba a tener la gracia de Dios. Amén. Y eso es lo que verdaderamente se ve a leguas cuando una persona tiene la gracia de Dios y gana el favor de los demás. Con frecuencia la belleza gana el favor de la gente, sí, y especialmente entre las mujeres.
Este es un hecho que debemos aceptar los cristianos, el enseñar a los niños lo que realmente tiene valor y rechazando el juzgar a la gente por su belleza física exterior, ¿verdad? Por su belleza exterior. Nosotros podemos ver que Esther no solamente era bella exteriormente, sino también interiormente. Y ella halló gracia y benevolencia delante del rey más que todas las demás vírgenes. Entonces, por el hecho del gran favor que ganó del rey, Esther fue seleccionada para ser la reina de Asuero. Entonces, vemos aquí que hasta este momento la vida de Esther ha sido notable. Ella era la hija de judíos exiliados que murieron, fue criada por su primo en una tierra extraña y hostil, fue tomada por fuerza y llevada al harem del rey, pero ganó favor con todos los que la conocían y finalmente fue seleccionada para ser reina. Entonces, fíjense bien que hasta aquí, pues la historia de Esther también nos muestra que en el desarrollo de su plan, pues Dios puede usar la maldad del mismo hombre. Dios no hizo que Asuero se emborrachara, ni que mandara a que su esposa se presentara de manera indecente delante de los señores del reino, ¿verdad? Sin embargo, Dios permitió estas acciones malvadas para cumplir un propósito en su gran plan. Recordemos que nosotros estamos bajo el gran plan de Dios y encontramos confianza en la verdad de que ninguna otra persona, no importa lo malvados que sean, pueden frustrar el plan de Dios en nuestra vida. No importa lo que nos hayan hecho o nos vayan a hacer. A final de cuentas, Dios tiene el control total de nuestra existencia. Amén. Y así lo vemos en la vida de Esther. Bueno, el día de mañana vamos a ver la parte C, o la tercera parte de este capítulo 2, un poco extenso, en donde Mardoqueo salva la vida del rey y vamos a continuar en ese sentido. Por hoy hasta aquí le dejamos, mis amados hermanos. Les voy a pedir que por favor lean del capítulo 2 del libro de Esther, del versículo 19 en adelante, y el capítulo 3, que seguramente Dios nos permitirá avanzar para su gloria. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios.